Buenos días, colegas. Estamos comenzando la última clase virtual de este curso que les acerca un poco más ya al término de sus estudios. Como les decía, las clases se están incrementando en extensión y créanme que hoy, luego de haber yo extraído muchas diapositivas, todavía tenemos un volumen grande. De modo que siempre les enfatizo de que alguna de las diapositivas que yo extraje pudiera haber tenido algún tema de interés que yo no lo considerara en ese momento, es decir, o que considerara de menos interés que otro y que pudiera salir en sus exámenes. De modo que les invito a que ustedes revisen su libro totalmente. Dicho esto, comenzamos con las enfermedades y condiciones del sistema endocrino. Ustedes saben que el sistema endocrino está compuesto por múltiples glándulas. Esas glándulas son el hipotálamo, hipófisis, la glándula pineal, el timo, la tiroides, el paratiroides, que pueden ser 4, las glándulas suprarrenales, los islotes pancreáticos y los ovarios y testículos. Así incluso me he destinado mucho más a buscar las patologías que son más frecuentes, obviando algunas que no son tan frecuentes, por ejemplo las enfermedades raras, que las obvié en muchos de los casos acá por cuenta de que poseemos o gozamos de poco tiempo. El hiperpituitarismo significa un incremento global de todas las hormonas producidas por la hipófisis o pituitaria, con secreción excesiva de hormonas de crecimiento y que produce un crecimiento excesivo de huesos y tejidos. Así hablamos de hiperpituitarismo, si ocurre antes de la pubertad o si se produce después de la pubertad. Si se produce antes de la pubertad, esa enfermedad da un gigantismo como consecuencia del incremento de hormonas de crecimiento. Si se produce en la edad adulta, nos da como efecto la acromegalia, que es una enfermedad que cursa con el aumento de volumen de las porciones distales del organismo, es decir, de las manos, de los pies, de las extremidades, incluso del arco frontal aquí encima, de labios, etc. El hiperpituitarismo es la disminución consiguiente de esa producción de la glándula pituitaria, que cursa normalmente como el enanismo, es decir, por disminución de esa producción de la glándula pituitaria. Y el diagnóstico más frecuente se hace usualmente por la dosificación de hormonas en sangre. También de la glándula pituitaria es dependiente la diabetes insípida, es decir, un defecto que hay, que bien se plantea que sea punto de partida de la glándula pituitaria o también por un defecto en los túbulos renales. Lo de cierto es que causa una supresión o una disminución de la vasopresina o hormona antidiurética y por consiguiente se produce una poliuria excesiva, es decir, se produce una depresión de líquidos extremos, por consiguiente da hipotensión, da sed, da mareo, estreñimiento. Yo he logrado ver una sola persona con una diabetes insípida, es que por supuesto no me dedico a esos menesteres, y fue un niño de apenas 12, 13 años que lo vi hace poco, que las consecuencias que trae mayormente inicialmente de la enfermedad, sino si se trata correctamente, es la C y la administración de líquido continuamente que hay que estarle dando. La tiroides es la hormona que se encuentra, es la hormona que se produce por la glándula tiroidea y que se encuentra en la región anterior del cuello, en la región anterior del cuello. Esa hormona o glándula tiroide cuando se produce el hipertiroidismo, se produce un exceso de la hormona tirosina, que puede ser bien por tumores, causa hereditaria, por ingesta excesiva de yodo, por medicamentos o incluso sustancias que posean un exceso de hormona tiroidea. Y la más tipicidad o la más típica de estas enfermedades es la enfermedad de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow a mí me recordaba mucho cuando yo era en mi etapa de adolescente, que no la tuve. No la tuve porque incluso además de eso existía un síntoma o existe un síntoma capital que yo no la tuve en ese momento. Es decir, generalmente son personas rectosómicas delgadas y altas que tienen intolerancia al calor, tolerancia por consiguiente al frío, de piel fina, de hongos en la piel frecuentemente, de ingesta aumentada de los medicamentos, de los alimentos, perdón, cansancio fácil, duermen poco y durante el día entonces la cansan. Y sobre todo dos síntomas que yo nunca tuve, porque además de eso nunca lo fui, pero lo que le repito es que yo cuando me salí de esta enfermedad me recordaba cómo yo era. Era el esoftalmo, es decir, la protrusión de los ojos y el bocio. El tratamiento es expensa de medicamentos nada más. El hipotiroidismo es la enfermedad que es contraria por la poca disminución de hormona tirosina,
por el tiroides y se produce generalmente o se manifiesta generalmente con lo contrario de que habíamos visto anteriormente. Es decir, la intolerancia al frío, con piel gruesa, sudan poco estos pacientes, tienen somnolencia, usualmente son más amodorrados, es decir, de menos actividad, concilian mejor el sueño. Y el tratamiento también es supliendo lo que no tiene realmente, son las hormonas tiroideas. El hiperparatiroidismo, ustedes conocen que las paratiroides son glándulas que están por detrás de la tiroides y que tienen una característica importante, que intervienen en la absorción del calcio que le es tan necesario, sobre todo a la mujer durante toda su etapa y al hombre también, por supuesto, pero sobre todo en el periodo perimenopáusico y posmenopáusico. Es decir, se produce una superproducción de hormonas por una o por las 4 glándulas paratiroides. Produce hipercalcemia porque produce un incremento de la absorción del calcio o aumento de la producción de las litiasis, trátese en el sitio que sea en los riñones, sea en vesícula biliar, con debilidad de los huesos. Y el diagnóstico se hace a través de pruebas sanguíneas. Y el tratamiento es controlar esa ingesta de calcio, además de eso, de disminuir la producción o hiperproducción de esa hormona. El hipoparatiroidismo cursa al revés. Produce pocos niveles de calcio en sangre, causa irritabilidad de los músculos y además de eso, hay que administrarle ese calcio que el individuo por cualquiera de las causas no está tomando. Eso es la muy frecuente causa de la osteoporosis, muy frecuente causa de fracturas patológicas, es muy frecuente causa incluso de anemias, etc. Las glándulas suprarrenales producen 3 tipos de hormonas principales. Los mineralocorticoides, que en específico es la aldosterona, los glucocorticoides, que intervienen en el cortisol y la hidrocortisona, y las hormonas sexuales, como los andrógenos y los estrógenos. De producirse un incremento de la cortisona, se produciría un hiperadrenalismo, una disminución, un hipoadrenalismo. Los glucocorticoides se utilizan para utilizar los procesos inflamatorios, para combatir contra los procesos inflamatorios. Y se deben utilizar a corto plazo, lógico, pero los que son sintéticos son esos que estamos administrando. Los que no son sintéticos son los que produce la hormona o los que produce la glándula y son los que debemos tratar. Entonces, de ahí entonces que exista, como les dije, el hiperadrenalismo, que por secreción excesiva de las glándulas de la corteza suprarrenal, el síndrome de Cohn, que por la sobreproducción de la aldosterona, que es una hormona que es una hipertensinógena, incrementa el líquido en sangre y por consiguiente va a producir una hipertensión soberbia. El síndrome de Cushing, que es sobre un aumento de los glucocorticoides. El síndrome adrenogenital, que así se denomina, o androgenital, está puesto aquí, pero realmente es adrenogenital, es por una sobreproducción de las hormonas sexuales, sobre todo en el hombre tiene manifestaciones, lógico, pero en la mujer tiene muchas más manifestaciones cuando se incrementa la producción de la hormona masculina. Así se torna la voz mucho más cavernosa, la mujer, o voz de bajo o barítono, hay una distribución diferente del vello, aún a pesar de que produce además hipertensión, etcétera, y una serie de cosas más. Y la enfermedad de Addison, que es por la baja secreción de las hormonas de la corteza suprarrenal, es el contrario de la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Addison. Las enfermedades de los islotes de Langerhans son los islotes que realmente se encuentran en el páncreas y son los que producen la insulina y toda una serie de cosas más. Esta enfermedad es con mucho, la diabetes es con mucho la enfermedad crónica más conocida, más estudiada, pero más difundida. Así sabemos que el páncreas produce glándulas, produce hormonas endocrinas y exocrinas, es decir, una glándula que produce para vertir a la sangre y glándula que produce para vertir al sistema digestivo. La insulina decrece el nivel de azúcar en sangre y el glucagón lo incrementa. La diabetes mellito se conoce como diabetes. Realmente tiene una clasificación que, variando los nombres, que puede ser que en algún momento ya los nombres no se utilizan tanto, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es la diabetes cuando no se produce insulina, antiguamente era la insulino dependiente, que se le denominaba, ya no se le denomina insulino dependiente, pero sí sigue siendo la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2 es la no insulino dependiente, o la diabetes del adulto, la diabetes pasada a la adolescencia, etc. Lo de cierto es que existen 3 síntomas capitales, las 3 P,
para diagnosticar una diabetes o que son los síntomas más concurrentes en una diabetes: la poliuria, la polidipsia y la polifagia. La diabetes mellito les decía que era el tipo 1 y 2. La 1, anteriormente conocida como la insulino dependiente, es mucho más grave. Aparece en la infancia, generalmente en niños precoces, a 4 o 5 años ya los niños ya tienen su diabetes. Es decir, usualmente se habla de ella como que aparece antes de los 25 años. Lo de cierto es que requiere insulina, lo de cierto es que se producen desbalances muy grandes de la glicemia en sangre. Yo tuve experiencia de conocer muchos niños con esta, incluso en mi tiempo había niños que traumatiza totalmente al niño, porque es que lo hace dependiente toda su vida de este tipo de medicamentos, de estarse inyectando o administrando insulina, que desgraciadamente todavía no se ha encontrado una dosis vía oral o una vía oral, por cuenta de que incluso la insulina es degradada a nivel de los ácidos gástricos del estómago, de modo que no se ha podido determinar, aún a pesar que ya existe la insulina, que existen insulinas que son un poco más potentes incluso, que se deben administrar menos, pero no hay quien las haya quitado a esos niños que se tengan que estar inyectando, y la supresión de sus gustos y la supresión de su característica como infancia. Las personas generalmente no segregan insulina, por lo que la glucosa tiene una variabilidad en sangre muy grande, muy grande. Deben seguir una dieta estricta, deben supervisar los niveles de sangre diario. Deben administrar insulina también a diario, y el ejercicio y el estrés a los dos. A los dos les puede hacer muy bien, y sobre todo pueden alterar los niveles de insulina o las necesidades de insulina en sangre. La tipo 2 realmente se conocía como inmunodependiente, aparece generalmente después de la tercera o cuarta década de la vida. Con hipoglicemiantes orales resuelve, e incluso ayuda mucho en su solución la práctica de ejercicio, las dietas, etc. Existe una diabetes, la diabetes gestacional, que muchos invocan que se trata de la paciente que en algún momento está debutando con la diabetes y que en el futuro puede tener su expresión clínica. Esta diabetes gestacional usualmente aparece después ya del segundo trimestre de embarazo. Se diagnostica muy fácilmente por los síntomas, además de eso por la presencia de de glucosuria, y por la presencia de la glicemia alta en sangre. Usualmente desaparece después del parto, y las consecuencias mayores que pueden devenir es desbalance propio de la glicemia durante el embarazo, pero además de eso, las consecuencias que puede traer sobre el feto, que incluso pueden llegar desde un macrofeto, es decir, ese feto expuesto a mucha comida, porque tiene una glicemia realmente elevada. Macrofetos son grandes, aumenta la morbilidad a través de cesárea, aumenta la movilidad de parto distóxico, pero además de eso incluso puede producir hasta la muerte fetal intraútero o intraparto. De las glándulas reproductivas o de las glándulas de reproducción existe el hipergonadismo, cualquiera se trate, de los sexos. Es el aumento de la hormona antes que se haya efectuado la pubertad. Se diagnostica muy fácil en sangre, y el tratamiento es buscar la causa que está produciendo este incremento de las hormonas sexuales. El hipogonadismo es la causa contraria, por consiguiente existe una infertilidad primaria, porque generalmente aparece también en edades tempranas, existe en la mujer una amenorrea que usualmente no le da su menstruación, una hipoplasia genital, etc. Las enfermedades y desórdenes del sistema nervioso. Créanme que es amplio realmente el sistema nervioso. Pero bueno, vamos a tenernos a la posibilidad de que el sistema nervioso son dos grandes grupos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, como ustedes conocen, y el sistema nervioso periférico a su vez está integrado por el sistema nervioso autónomo y los nervios craneales o espinales. Ya eso lo vimos en anatomía. Las enfermedades infecciosas son realmente graves en el sistema nervioso. Cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas, estamos hablando de la encefalitis o de la meningitis. Pero existe un término mucho mejor, porque es que describen incluso que es muy difícil encontrar que esté contaminado o que esté infectado las meninges y no esté contaminado o infectado el encéfalo o la médula espinal. De modo que se le denomina usualmente, y en mi opinión para mí es el término más adecuado, meningoencefalitis, que es producida por las dos. Así me voy a referir a ellas entonces: la inflamación del tejido cerebral, además de las meninges, que se pueden producir por bacterias o virus. Las dos son graves. Usualmente es más grave las bacterianas, por cuenta de que pueden existir bacterias incluso que son muy resistentes a tratamiento. Yo las he visto
de los dos tipos. La enfermedad viral, el meningoencefalitis viral, usualmente tiene una evolución menos tórpida e incluso el tratamiento es un poco más limitado porque tenemos poco menos, es decir, un poco menos medicamentos para ese tipo de enfermedad. Usualmente cursan con dolor de cabeza, fiebre alta, pueden tener vómitos que no tienen relación con los alimentos, que son los vómitos no alimenticios, y sobre todo un síntoma muy típico de ella, que es el embalamiento de los músculos del cuello, y ya se produce una rigidez nucal, que se llama usualmente rigidez de nuca, pero también puede extenderse a la rigidez de la espalda. El tratamiento, por consiguiente, si es bacteriana, es administrar antibióticos a gran escala, además de hacer un cultivo que es muy importante, hacer el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que nos va a ofrecer a nosotros incluso quiénes son los antibióticos que son de elegirse en ese caso. Hay otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, como el tétano, que es producido por el Clostridium tetanis, que es infrecuente totalmente, sobre todo en esta época de las vacunaciones, y que tiene un síntoma capital que es el embaramiento del organismo en completo, es decir, se produce una rigidez de la mandíbula, se produce rigidez de la musculatura periférica, etc. El tratamiento realmente es difícil una vez que está instalado. Ahora, una enfermedad muy frecuente, yo diría que incluso en el adulto mayor, la enfermedad mucho más frecuente que se pueda producir en el sistema nervioso, son los accidentes cerebrovasculares o enfermedad cerebrovascular, que se le domina en total, que ustedes conocen que son a partir de trombos, a partir de émbolos o a partir de hemorragia cerebral que tienen. Todas esas tres cosas pueden condicionar el infarto cerebral y pueden producir el deterioro progresivo de las funciones cerebrales. Se produce una pérdida repentina de la conciencia, un dolor de cabeza muy brusco, grande, cuando se puede presentar. Es como se denomina incluso una tempestad en un cielo despejado. Ustedes saben que la premisa, no tengo que decir primera, de estas enfermedades cerebrovasculares es que se prevengan por el hábito de fumar, por la práctica de ejercicio, por los malos hábitos alimenticios, combatir el sedentarismo, que es lo contrario a hacer ejercicio, etc. Es decir, disminuir la posibilidad o la persistencia o aparición de la placa ateromatosa, que es con mucho la causa más frecuente de esto. Por supuesto, existen otros tratamientos quirúrgicos ya, como la de endarterectomía, que es incluso fibrinolítico para disminuir la posibilidad de que se produzcan estos coágulos, etc. El accidente vascular, que es más usual por cuenta que es el premonitorio, el que nos está avisando que en algún momento se produzcan estos accidentes cerebrovasculares, es los ataques isquémicos transitorios, que aquí se ve muy frecuentemente. Es decir, es el paciente que refiere debilidad en un brazo, en una pierna, refiere pérdida brusca de la conciencia, pero apenas es por instante, es decir, le pasó en apenas un instante, incluso puede durar hasta alrededor de unos pocos minutos. Una mala pronunciación que se nota en un momento. Eso nos está hablando, lo más importante, nos está hablando a nosotros de que es premonitorio que se pueda producir un accidente cerebrovascular, que las causas están ahí y que se deben tratar las causas. Existen trastornos funcionales también del sistema nervioso central, sobre todo enfermedades degenerativas que se pueden llamar la hernia discal, la cefalea frecuente, las epilepsias. Por ejemplo, la hernia discal es frecuente en pacientes que hacen mucha fuerza, deportistas, que están sometidos a presión. Resumidas cuentas, no es otra cosa que el engrosamiento del disco intervertebral que protruye y comprime a los nervios espinales en cualquiera sea la circunstancia que esté o en cualquiera sea el lugar que esté. Así, según el lugar que esté, va a producir los síntomas. Lo de cierto es que yo siempre pongo un ejemplo, y ustedes me disculpan que me extrapole un poco. En Cuba nosotros decíamos que quien andaba con 3 o 4 bolígrafos o lapiceros en el bolsillo era porque ninguno servía, porque todos le faltaba la tinta o porque se le estaba acabando la tinta. Y en la hernia discal existen muchas técnicas quirúrgicas. Lógico, esto cuando te vienen muchas técnicas quirúrgicas en medicina, en mi experiencia personal, y esto no lo he consultado con nadie, es porque se trata que ninguna de esas técnicas quirúrgicas ha resuelto el asunto totalmente. A diferencia de la técnica quirúrgica que lleva 100 años, que usted sabe que es la que se practica actualmente, que siempre ha solucionado en cualquiera de las épocas. Por mucho que haya adelantos tecnológicos, los adelantos tecnológicos se utilizan más instrumentales que otra cosa. La hernia discal sucede esta cosa. La epilepsia ustedes conocen que es una descarga recurrente y progresiva que se producen en sectores neuronales en el cerebro.
Existe el pequeño mal epiléptico, el gran mal epiléptico y el estatus epiléptico, que es la persona que tiene la epilepsia a repetición o las crisis epilépticas a repetición. Por supuesto, se trata, en consecuencia, sea este tipo de mal, e incluso tiene variabilidad con los pacientes. En unos pacientes es más recurrente, en otros pacientes menos, pero en unos pacientes resuelve con un medicamento, en otros no. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que, si bien no es de aparición reciente, ni mucho menos, es mucho más frecuente en este tiempo por cuenta que se ha incrementado mucho el nivel de vida y la capacidad de vivir las personas mucho más allá de lo que teníamos hace apenas 30, 40, 50 años. Es decir, las expectativas de vida en aquel momento eran de 50, 55 años, cuando hoy actualmente son de 75 años y en algunos países llega a ser de 80 años. Es decir, ya aparecen las enfermedades terminales, como los cánceres, como esas cosas, con mucha más frecuencia, y el Parkinson es expresión de una de ellas. Es una degeneración lenta y progresiva del cerebro o del sistema nervioso central. Se desconoce la causa y cursa usualmente con movimientos involuntarios, rigidez, con retardo en el curso del pensamiento y en la expresión del pensamiento, con vocabulario que no que se torna más escaso, sino que se torna más lento en el hablar, se tornan afásicos, es decir, no tienen expresión facial, como por ejemplo la persona que sonríe, la persona que ríe, la persona que todo lo contrario, que se irrita, ellos la expresión facial es mucho más difícil. El tratamiento realmente es sintomático más que otra cosa. Y la demencia es un saco grande, donde caben tantas patologías, que realmente la que nosotros más conocemos es el Alzheimer, es decir, ya usualmente está la demencia senil, que tiene una expresión en el Alzheimer, están demencias vasculares que se denominan, demencias por traumatismos anteriores y demencia incluso inducida por sustancias. Pues son los drogadictos, los que han hecho abuso de sustancias controladas o de sustancias alucinógenas, etc. El Alzheimer es, con mucho, les repetía, también muy parecido al Parkinson, es decir, una enfermedad de las etapas terminales de la vida, porque es que generalmente se produce a esa edad, es decir, por el incremento del nivel de vida de la población y por el incremento de la expectativa de vida de la población. Es una forma de una demencia senil. Ocurre alrededor de los 70 años, aún a pesar de que se han visto incluso Alzheimer en personas apenas 30 y tantos, 40 y tantos años. Es una pérdida de memoria, cursa con incapacidad para concentrarse, cambio ligero en la personalidad de la persona, comienza por hacer pérdidas a corto plazo que no hice ayer, etc. Los tumores cerebrales. Créanme que los tumores cerebrales siempre se comportan de tipo maligno. Y no es porque tengan una propensión o una predisposición, por decirlo mejor, a hacerse maligno por cuenta de que logren mandar metástasis a distancia o por un crecimiento desmesurado que tenga, sino es que a nivel de encéfalo, cuando se produce un tumor, así sea benigno en su composición histológica, cuando crece comprime estructuras vecinas. Luego actúan como tumores malignos porque pueden comprometer las funciones que realizan las estructuras vecinas, incluso pueden comprometer la vida del paciente. Lo que es cierto es que son de causa desconocida y son generalmente primarios. Cuando son secundarios se trata de metastásicos de algún otro órgano de origen y sobre todo son metastásicos por vía hematógena. Además de los síntomas generales que pueden crear estos tumores cerebrales, hay un síntoma preponderante que casi las veces es lo que lleva a hacer el diagnóstico, que es el aumento de la presión intracraneal. Y ese aumento de la presión intracraneal produce softalmo, produce cefaleas, produce irritabilidad, inestabilidad. Y cuando es que se investiga, que se diagnostica ese aumento de la presión intracraneal, es que se busca la causa y se encuentra un tumor cerebral. Los traumas son muy frecuentes en estos tiempos tan agitados, que ocurran a nivel de cerebro y se clasifican en contusiones y concusiones, además de eso. Incluso son muy frecuentes en pacientes que están sujetos a traumas repetidos. Los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, es decir, que se produzcan traumas consistentemente a nivel del encéfalo. Aquí, por ejemplo, se da la causa más frecuente o la fisiopatología de este trauma cerebral. Fíjense ustedes, cuando la cabeza está en posición normal, que se produce el golpe, ya existe una movilización de la masa cerebral, incluso y son capaces de producir comprensión o golpeteo
como se le denomina, de esa masa encefálica contra la bóveda craneal. Estos traumas, les repito, lo más importante es que sea la extensión del trauma y que pueda comprometer estructuras mayores o estructuras menores o estructuras más vitales o estructuras menos vitales. Lo de cierto es que así sea el trauma, siempre debe tratarlo un personal calificado. La mayoría de las veces los traumas, estas concusiones pasan desapercibidas. Pasan porque fue un traumatismo que el individuo se dio, apenas a las 2 horas, 3 horas se recuperó, se sintió más bien, pero aún a pesar de que eso sí se haya sucedido y que se sienta bien, siempre debe verlo un especialista. En ocasiones las respuestas que nos dan es que aparentemente no pasó nada, pero lo de cierto es que puede tener consecuencias futuras que puedan ser nefastas. De este modo se producen también consecuencias del trauma, lo trae las fracturas del cráneo. Fracturas del cráneo que en muchas ocasiones, si por ejemplo, si es de tallo cerebral, si es en la base del cráneo, comprometen la vida del paciente, comprometen centros importantes de la respiración, etc. Es decir, según sea en el sitio que sea la fractura y según la extensión que tenga la fractura, así ha de ser las consecuencias y también el tratamiento. En ocasiones hay que hacer craneotomía para disminuir la presión intracraneal, que es una de las causas que se produzcan todas las consecuencias que produce ese trauma craneal. El trauma de la médula espinal es un trauma que es muy severo y compromete a veces una hemiparesia, una cuadriplegia, etc. Lo más frecuente aquí es los accidentes automovilísticos, pero también a nivel deportivo se produce muy frecuentemente. Y como cursa realmente es produciendo inmovilidad en alguno de las extremidades. Sobre todo si es a nivel cervical aquí, produce cuadriplegia, si es a nivel más bajo, va comprometiendo gradualmente, según va bajando, va comprometiendo las funciones de los órganos que se son suministrados su inervación a partir de esa rama o de ese sitio donde se ha producido el traumatismo. Así el traumatismo, el tratamiento ha de ser en dependencia de lo que son, del lugar que sea y de lo que comprometa. Algunas de las enfermedades raras que no voy a entrar en detalle, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou-Behring. Se produce el síndrome de Guillain-Barré, que tuvo ahora su expresión cuando se apareció el Zika. El síndrome de Guillain-Barré es realmente una enfermedad progresiva que afecta a los nervios espinales y que usualmente cursa con una parálisis ascendente. Se van sintiendo que no se están moviendo las extremidades, pero va ascendiendo esta parálisis. La esclerosis múltiple también es otra que es frecuente ver. Y el envejecimiento generalmente a nivel del sistema nervioso disminuye la actividad completa del cerebro y la médula espinal. Existe pérdida de memoria a corto plazo, que es uno de los síntomas del Alzheimer. Se produce pérdida de la agudeza visual y la visión periférica, patrones de sueño alterados, etc. Las enfermedades y desórdenes del ojo y del oído vamos a tratar también con las más frecuentes. Usualmente del ojo las más frecuentes son los defectos de refracción. Y los defectos de refracción ya los estudiamos cuando estudiamos anatomía. Lo más frecuente es la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que tienen que ver con que los rayos de luz que entran se manifiesten, lejos de manifestarse, donde debe hacerse en la retina, en el sitio específico de la retina, donde debe hacerse, se manifiestan antes o se manifiestan después. Es decir, la miopía, por ejemplo, los rayos usualmente convergen antes de llegar a la retina. Luego entonces lo que hay que poner es un lente cóncavo que eso lo que hace es corregir que ese rayo de luz llegue al sitio donde debe hacerse. A diferencia de la hipermetropía, que la hipermetropía, todo lo contrario, lo que se manifiesta es posteriormente a la retina y ya se busca entonces un lente que logre ser capaz de corregir ese defecto. Las enfermedades infecciosas, la conjuntivitis es muy frecuente, sobre todo es muy frecuente en la infancia. Muy frecuente en la infancia, los niños que tienen usualmente la posibilidad o que tienen una manía de llevarse las manos a los ojos y las manos no limpias. Ahí están llevando gérmenes capaces de producir una infección de la conjuntiva. Las más de las veces cursan con una evolución muy banal, una evolución muy noble, muy buena.
que con compresas, con algunos antiinflamatorios, con algunos antibióticos en colirio y quizás incluso en un ungüento logra resolver. Créanme que eso es muy banal la más de las veces. Yo me recuerdo que en mi infancia lo tuve en bastantes ocasiones que nosotros decíamos ceguera, amanecía con los ojos pegados, etc. La blefaritis no es otra cosa que la inflamación o la infección del borde del párpado. También cursa las más de las veces con una conjuntivitis secundaria y el tratamiento es el mismo. La queratitis es un poquito más complicada. La queratitis es la inflamación o infección secundaria de la córnea. En ocasiones hay queratitis que se pasan 5, 6, 7 y 8 meses en su tratamiento y que créanme que son reverdes a la cura. Se manifiestan como fotofobia, dolor, lagrimeo excesivo y el tratamiento con antibióticos es crucial. Cerrar el ojo e incluso cuando es de larga evolución hasta esteroides necesitan esa queratitis. La catarata es una enfermedad de etapa senil y ya. Es cuando se produce una opacidad del cristalino, una opacidad del lente, que es incluso muy fácil de diagnosticar porque usted le ve en el ojo al paciente esa opacidad. Y también, según es fácil de diagnosticar, también es fácil de resolver. Yo recuerdo que en otro tiempo había que quitar el cristalino, condicionaba que las más de las veces una disminución de la agudeza visual posteriormente a ello, y hoy es tan fácil de resolver, con láser se resuelve en apenas minutos, se hace esa corrección. El glaucoma ya es una enfermedad que tiene un tratamiento un poquito más exquisito, y sobre todo el glaucoma de ángulo estrecho, que es un aumento de la presión del líquido intraocular. Esto produce un dolor tremendo, es el llamado dolor de clavo que se denomina, produce un dolor tremendo en el ojo, sobre todo cuando es de ángulo estrecho, que produce estos dolores agudos. Y el tratamiento también es banal las más de las veces. Primero, tratamiento preventivo profiláctico con sus gotas, con sus midriáticos, etcétera, para evitar que se produzca este estrechamiento del ángulo e incluso tratamiento quirúrgico. La retinopatía diabética no es más que la consecuencia a nivel de la retina de esa diabetes maltratada o incluso bien tratada, pero que coincidentemente, desgraciadamente, produce manifestaciones a nivel de la retina con disminución de la agudeza visual, pero además de eso, con disminución de la vascularización y por consiguiente a través del tiempo puede ser esta diabetes maltratada, con esta retinopatía diabética maltratada, puede traer incluso hasta con la ceguera. Actualmente se puede hacer mucho por todas estas causas, por todas estas enfermedades oculares, etcétera, como en otros sistemas. Realmente se puede hacer mucho. Las infecciones del oído son muy frecuentes, sobre todo en la primera infancia. La otitis externa y la otitis media. La otitis externa no es más que el dolor o otitis de nadador, que es usualmente cuando se produce cuando los niños se han estado bañando en piscina, en el mar, etcétera, y que incluso secundariamente se produce una infección o incluso se produce hasta una micosis. Lo de cierto es que una infección en el oído, en el conducto auditivo externo. Créanme que el dolor es muy severo. Yo de niño tuve esto, me dio en algunas ocasiones, y dolor de oído, todos los que somos padres sabemos que los niños se tornan irritables, que no existe consuelo para esto. Fiebre, prurito, hay que mantener el oído limpio, se utilizan gotas antibióticas y gotas analgésicas también. La otitis media incluso ya ustedes lo estudiamos cuando estudiamos en anatomía y en fisiología, estudiamos la rectificación del canal de Eustaquio en los niños que son chiquitos, canal de Eustaquio que viene acá a la fosa nasal y que se infecta secundariamente y es muy frecuente que se suceda en los niños chiquitos. Créanme que incluso es aún más doloroso y los niños se quejan más, se tornan irritables, etc. Los tratamientos es de congestionantes nasales, antibióticos. La sordera se produce usualmente como la autoesclerosis, es decir, como se producen también las placas de ateroma, también se produce autoesclerosis. Y realmente obedece a dos grandes causas. Conductiva, cuando es por trastorno del oído y medio y externo, que no conducen a través de membranas timpánicas y a través incluso los huesecillos, etcétera, no conducen bien el sonido. O puede ser sensorial cuando se ha dañado el nervio auditivo o el nervio coclear e impide la transmisión de ese impulso que al final es eléctrico. También existe la oración corneal, como el nombre lo dice, porque aquí hay una mezcla de unos y otros. Estábamos hablando del oído y ahora vamos a hablar del ojo otra vez. No es otra más que las quemaduras que existen corneales. Quemaduras corneales incluso, se describe en los libros que la córnea cicatriza muy rápido.
Lo de cierto es que esta abrasión corneal, lo que se produce, como el nombre lo dice, es una pérdida de tejido en la superficie de la córnea. Usualmente se produce por mal colocación de contacto. En un tiempo se estaban utilizando gotas para limpiar los lentes de contacto que se demostró que estaban produciendo problemas por introducir el dedo accidentalmente en el ojo, pero el dedo sucio sobre todo, e incluso la abrasión corneal se produce en la queratitis o en la conjuntivitis que le sucede a los soldadores. Es decir, eso tiene un nombre en el argot popular en mi Cuba te cogió el arco eléctrico, es como decían ella, te cogió el arco eléctrico que realmente lo que produce es una abrasión corneal. Eliminar la obstrucción, un tratamiento, ungüento con antibiótico o gotas con antibiótico y vendaje para evitar el movimiento ocular sobre todo. Y además de eso, que reduce la fotofobia porque es que realmente el ojo está tapado. El desprendimiento de la retina, las más de las veces sucede de un modo traumático, aunque pueden haber desprendimientos de retina que son espontáneos. En mi tiempo, el desprendimiento de la retina era una cosa fatal, fatal, fatal. Yo recuerdo que un desprendimiento de retina, aquello no se hacía nada, aquello se tapaba el ojo inicialmente y aquello se echaban goticas y aquello es como llegaste, trata de irte. Realmente actualmente existen técnicas quirúrgicas que son fenomenales. Que ese propio deportista que se hizo un desprendimiento de retina, en apenas 2-3 semanas está practicando su mismo deporte otra vez luego de haberle hecho la cirugía. Es decir, produce visión borrosa, produce destellos de luz, produce manchas flotantes o escotomas que se suceden en la vista. La más de las veces no produce dolor, aun cuando produce el dolor que se produce inmediatamente puede producir un dolor muy severo. Y el tratamiento siempre va a ser la cirugía. Los traumas en el oído, la rotura de la membrana timpánica, usualmente se produce por infecciones, aun a pesar de que se pueden romper también con el propio hecho de limpiar el cerumen, con limpiarse los oídos se puede producir una perforación de la membrana timpánica que produce un dolor agudo, muy severo, produce pérdida parcial de la audición e incluso cuando se produce por alguna otitis media que perfora la membrana del tímpano, se ve la salida o la descarga de pus a través del conducto auditivo. Tratamiento con antibiótico y se hace un parche quirúrgico del oído. Enfermedades raras, por ejemplo, el retinoblastoma, y le puse esta toma porque es que definitivamente yo tuve la suerte o desgracia, vamos a decirlo así, de que estando yo trabajando en lugares ajenos, en Etiopía, cuando yo estuve trabajando, había un oftalmólogo allá que en cierta ocasión me pidió que le ayudara a operar un retinoblastoma, que es así, como usted está viendo. Y el retinoblastoma yo le dije que yo realmente era cirujano abdominal, que yo no... Y me dijo, bueno, pero tú eres cirujano y conoces más de cirugía que yo. Yo tengo miedo que esto me empiece a sangrar y no sé qué hacer. Bueno, se operó aquella niña y al cabo de los 2 o 3 meses ya la oftalmóloga ya había regresado para mi Cuba natal. Y viene el padre y me dice que la niña está igual otra vez, que quería que yo operara a la niña y le dije que yo no era oftalmólogo. Y me dijo, pero bueno, usted es el único cirujano aquí, usted fue el que ayudó a Carmen y yo quiero volver a la niña, que la niña, yo sé que se me va a morir, pero que no se me muera así con ese. Y operé yo aquel retinoblastoma. Así fue, al tercer día posterior a la operación la niñita murió. Le digo que es un tumor maligno del ojo, hereditario, y que ocurre durante la infancia. Asimismo, como ustedes están viendo, tuve yo la desgracia o fortuna de haber hecho un tratamiento quirúrgico con un retinoblastoma. Enfermedades y desórdenes del sistema reproductivo. También tenemos que abreviar por cuenta que esto es muy largo. Usualmente los trastornos más comunes que ocurren en el sistema reproductivo son dolor abdominal y pélvico, fiebre y malestar, secreción vaginal anormal en la mujer, ardor y picazón en los genitales también en la mujer y también en el hombre, dolor durante el coito o dispareunia, trastornos urinarios, etc. El síndrome premenstrual, ustedes lo conocen o incluso pueden haberlo padecido, algunas de las jóvenes acá, que es generalmente un cortejo sintomático que ocurre antes que la mujer tenga su menstruación, usualmente entre 3 a 5, 6, 7 días, y cursa con dolores de cabeza, con náusea, dolores de espalda, cambio en la estabilidad psicológica, cambio en el carácter. Cursan incluso con la personalidad, se le torna irritable a la persona, sensibilidad mamaria que se da con mucha frecuencia, trastorno del sueño, irritabilidad y realmente en ocasiones incluso
se les manda que eviten las cosas que estamos mencionando aquí, la cafeína, el chocolate, la nicotina, la sal, y en ocasiones se producen hasta edemas premenstruales que aconsejan el uso incluso hasta de los diuréticos. La menopausia no es una enfermedad, la menopausia es un estado fisiológico que se produce cuando la mujer deja de hacer esa producción hormonal a través de los ovarios. Usualmente ocurre alrededor de los 40-50 años. Lo de cierto es que en 45 más o menos 10. Así puede ser 10 más o puede ser 10 menos. Dan calores, sudores nocturnos, sequedad vaginal por la supresión de las hormonas. E incluso existe la terapia de reemplazo hormonal, que en un tiempo se le tenía miedo por cuenta de que podría ser capaz de producir cáncer de mama, de esos estrógenos, y lo de cierto es que tienen un efecto terapéutico muy bueno y que el cáncer de mama puede muy bien, si no preverse, al menos conocerse evolución y con mamografías evolutivas. Muy bien poder tomar otras conductas que no necesariamente convalide la posibilidad de utilizar esta terapia de reemplazo hormonal. La vaginitis es muy frecuente, créanme, es muy frecuente, usualmente por bacterias o levaduras, y no es otra cosa más que la infección secundaria que existe en la vagina cuando ha cambiado alguno de las características usuales de la acidez vaginal, la flora bacteriana normal, etc. Produce ardor vaginal, picazón, inflamación de la vagina, inflamación que yo he visto severa, y de los genitales externos, con una secreción blanca, grumosa, parecida a la leche, que en ese caso estamos hablando de la candidiasis, aun cuando existen otras vaginitis que no son necesariamente de la candidiasis. Puede ser producida por una trichomona, puede ser por una vaginitis atrófica que se produce por menopáusica, etc. La endometriosis no es otra cosa que tejido endometrial en lugares ajenos al endometrio. Y les digo lugares ajenos al endometrio porque usualmente hablamos de un embarazo ectópico cuando está fuera del útero. No, dentro del útero puede haber un embarazo ectópico. Dentro del útero puede haber endometriosis porque ese tejido endometrial esté, por ejemplo, en el espesor del músculo miometrio o esté incluso en el exterior del miometrio. Es decir, es la presencia de tejido endometrial en sitios anómalos, en sitios que no compromete o que no es el endometrio propiamente. Puede ser los ovarios, trompa de falopio, pared abdominal, intestino, incluso existe endometriosis pulmonar, que la señora o la joven, desgraciadamente, cuando tiene su menstruación, incluso tiene putos sanguinolentos, hemoptisis. El tratamiento es hormonal y en ocasiones no lleva otra cosa que incluso que tratamiento quirúrgico, remover estas cepas de endometriosis de los sitios donde están produciendo. Es muy frecuente que produzca también la infertilidad. Ahora, la enfermedad inflamatoria pelviana es muy frecuente, sobre todo y desgraciadamente muy frecuente en mi Cuba natal, y los que son cubanos saben que allá se manipula mucho. Se manipula mucho la mujer, es decir, se le está poniendo DIU, se le está retirando DIU, se hacen intervenciones de embarazo, toda una serie de conglomerados de manipulaciones que hacen que se infecten secundariamente los órganos genitales. Además de que las enfermedades de transmisión sexual son con mucho la causa más frecuente de la enfermedad inflamatoria pelviana. Cursan con fiebre, con dolor, con escalofrío, con leucorrea. Cuando hablamos de leucorrea hablamos de secreción vaginal. Y hay que utilizar antibióticos y repito, lo más importante es las consecuencias futuras que puede producir de infertilidad por oclusión u obstrucción tubaria. El quiste de ovario. Quiste de ovario es una enfermedad común en la edad fértil de la mujer, que incluso tiene que ver mucho con ese folículo resultante que quedó en el ovario una vez que se hizo la puesta ovular. Lo de cierto es que los quistes de ovario se pueden complicar si se maligniza, si se tuerce, si se produce una infección intraquística o incluso una hemorragia intraquística. Son las causas más comunes o las complicaciones más comunes. Usualmente el quiste de ovario se opera cuando tiene 6 o más centímetros porque realmente puede comprometer o comprimir los órganos vecinos y producir síntomas urinarios, etc. El tratamiento depende del tipo del quiste y del tamaño del quiste. El fibromioma del ovario o leiomioma del ovario o tumor fibroide, del útero, que es más frecuente en el útero. Lo mencionamos más frecuentemente en el útero, pero también puede estar en el ovario, puede estar en trompa e incluso a distancia. Realmente esto cursa con mujeres de alrededor perimenopáusica, aún a pesar de que se puede ver en mujeres muy jóvenes, que es unas tumoraciones benignas que existen dentro del útero y que cursan en sus síntomas y en su evolución según la localización que tomen dentro del útero. Así los que están en el endometrio producen más sangramiento y los que están subsedosos, que se denomina, que dan más para el peritoneo, producen más dolor.
Y así van coincidentemente incrementándose uno y disminuyendo el otro. Es decir, cuando usted va desde el endometrio que produce mucho sangramiento hasta el miometrio que produce menos sangramiento al subseroso que no produce sangramiento. A su vez, el subseroso es muy doloroso, cuando viene hacia el endometrio va doliendo menos y el endometrial duele muy poco. En ocasiones con tratamiento médico resuelven, incluso existe un compás de espera en el periodo perimenopáusico buscando el modo de evitar operar a esa mujer y aun cuando ya produce sangramiento, es decir, cuando crece, sangra o duele, es cuando se opera usualmente este fibroma uterino y la más de las veces conlleva hacer una histerectomía total, aun cuando se puede hacer una miomectomía, es decir, sacar el tumor solamente, sobre todo dependiendo de la fertilidad de la señora y de la edad y deseo de tener hijos posteriores. El prolapso uterino o enfermedad de prolapso es muy común, sobre todo en las grandes paridoras, en los sitios donde las mujeres tienen trabajos físicos muy potentes, y además eso por la edad que se va, esa propia disminución hormonal va produciendo un relajamiento o se tornan laxas todo el sistema de soporte ligamentario que tiene la mujer en el aparato genital. Lo de cierto es que el prolapso uterino es cuando el cuello del útero sobresale por el orificio o el introito vaginal. El tratamiento, aunque se puede hacer tratamiento de sostén e incluso de poner pesarios que se denominan, que no son otras cositas que unas bolsitas o unos salvaviditas, vamos a decirlo así, que se ponen dentro y sostienen ese útero en el interior, sobre todo a expensas de cuando tienen mal estado general esas pacientes, cuando las pacientes no se aconseja operarse. El cistocele es el descenso de la pared anterior de la vagina y se llama cisto porque proviene del sitio donde está la vejiga por contigüidad. Y el rectocele es el descenso también y salida al exterior de la pared posterior de la vagina y se denomina rectocele porque es el recto lo que concomite ahí. Estas enfermedades, realmente el tratamiento, existe un tratamiento médico, existen toda una serie de cosas, procederes anteriores, pero lo de cierto es que la cirugía es que la más de las veces es la que resuelve todo el cortejo sintomático. Cáncer cervicouterino es con mucho uno de los cánceres más estudiados. Por fortuna, es con mucho también, es uno de los cánceres que mejor pronóstico tiene, toda vez de que existen pruebas como el Papa Nicolau que logran ser capaces de detectarlos en sus etapas iniciales, incluso a nivel de carcinoma in situ, cuando todavía se cree que puede tener alrededor de 16 años para romper la membrana basal celular. Luego, el sangramiento, el cáncer cervicuterino puede cursar con cervicitis a repetición, puede cursar con sangramiento genital. Lo de cierto es que las más de las veces es un hallazgo del Papa Nicolau, por fortuna. Así, por ejemplo, existen factores de riesgo, como es la promiscuidad sexual, inicio de las relaciones muy precozmente, el hábito de fumar y practicar sexo con hombres fumadores, eso es importante, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, pero sobre todo yo enfatizo siempre en la promiscuidad y en la manipulación excesiva que se le puede dar al cuello uterino. Así, por ejemplo, el cáncer de útero o de cuerpo uterino, que se le denomina, por ejemplo, si el cáncer cervicuterino es por mala manipulación, en cáncer de cuerpo uterino generalmente sucede en etapas más tardías. El cáncer de útero, francamente, que se denomina, es de etapas entre la perimenopáusica o posmenopáusica. Les decía en algún momento ustedes que existe un axioma en la ginecología. Siempre que usted tenga un sangramiento posmenopáusico, mientras no demuestre lo contrario, es un cáncer de útero. ¿Qué debemos hacer? Demostrar lo contrario. Es decir, siempre que haya un sangramiento después de la menopausia, se debe pensar en un cáncer de útero, pero hay que estudiarlo. Hay que hacer estudio histológico con la mayor premura posible. El cáncer de ovario es el llamado cáncer de las núbiles. Es decir, el cáncer de útero y cervicuterino realmente es de las mujeres que han tenido relaciones sexuales y además de eso que han concebido, que han tenido hijos. El cáncer de ovario es mucho más frecuente en las mujeres que no han sido, es decir, que no han tenido fertilidad, que no han usado su fertilidad, que no han tenido hijos, y además de las que no han tenido relaciones sexuales. De ahí que sea mucho más frecuente, como yo le había dicho quizás a ustedes en algún momento anterior, que este cáncer se vea, como es en mujeres núbiles, en monjas. Se ve con mucha más frecuencia. No significa que a la monja le vaya a dar cáncer de útero. Se ve con mucho más frecuencia. El cáncer de ovario realmente necesita una histerectomía en bloque. Una enfermedad, una operación o técnica quirúrgica de Wertheim-May, que se denomina, que se hace recesión de los ganglios inguinales, etc.
La mama también tiene una enfermedad fibroquística que incluso puede concomitar o puede ser muy frecuente o puede ser recidivante en personas que estén expuestas a ese riesgo o que además de eso tengan condiciones genéticas anteriores. Lo de cierto es que se sucede a repetición en mujeres o incluso en mujeres incluso que tienen esa enfermedad fibroquística y existe un aumento de la consistencia mamaria. Lo de cierto es que se asocia al consumo de cafeína, al consumo de la sal, al consumo de broncodilatadores, porque se ha determinado incluso que mujeres que son asmáticas, que utilizan broncodilatadores como del tipo la aminofilina, etcétera, tienen mucha más frecuencia de adquirir una enfermedad fibroquística de la mama. Por los diuréticos se utiliza también, por los analgésicos, etcétera. Y el cáncer de mama, que ustedes lo conocen porque incluso hemos hablado mucho del cáncer del conducto mamario. Realmente es muy frecuente en la mujer, también con un acceso muy fácil para hacer su diagnóstico precoz, desde la misma infección de la mujer que aunque haya tenido, aunque ya se le esté concediendo menos importancia, hasta incluso porque además el uso de la mamografía que detecta el cáncer en etapa temprana. Los factores de riesgo son el factor genético, la menstruación precoz, la menopausia tardía, es decir, el mayor tiempo de exposición de la mujer a estos factores estrogénicos. La nuliparidad se da muy frecuentemente cuando tiene un hijo tardío, cuando ha tenido la obesidad, la enfermedad mamaria crónica, etc. Y el tratamiento está en dependencia de, primer tratamiento quirúrgico, quimioterapias y radiaciones, que es lo que se utiliza. El tratamiento quirúrgico está en dependencia de la edad, del factor plástico, del factor emocional, y lo de cierto es que ya se está haciendo menos traumático que lo que se hacía anteriormente, que se hacían aquellas operaciones radicales que realmente traumatizaban a la persona. El ectópico ya lo dimos recientemente. El aborto espontáneo también lo dimos recientemente, la leucemia durante el embarazo, el abruptio placentae, la placenta previa, lo dimos hace poco. Vamos a hablar un poco de nosotros. La prostatitis no es otra cosa que la infección o la inflamación de la glándula prostática. No siempre es piogénica, es decir, no siempre es derivada de una infección por un microorganismo, hay prostatitis incluso que son vasculares, etc. Produce disuria, como la próstata está en la vecindad del recto, produce un dolor rectal, produce fiebre, dolor en la parte baja de la espalda, y el tratamiento, baños de asiento, antibiótico. Ahora, la hiperplasia benigna de la próstata, como el nombre lo dice, es una hiperplasia que usualmente se sucede en los individuos pasados los 40 años, que de atenderse a tiempo no tiene mayor problema, incluso hay algunas que no se atienden y no evolucionan a un cáncer. Pero lo de cierto siempre que se ha considerado que es una etapa premonitoria del cáncer de próstata. Es la nicturia o deseo de orinar durante las noches, incapacidad para comenzar la misión, el flujo urinario débil o el flujo urinario doble, incapacidad para vaciar la vejiga, es decir, se orina poco y se va repetidamente al baño, etc. Incluye el tratamiento, masaje prostático, el baño de asiento, que hace muy bien, etc. Aquí, por ejemplo, existe una foto, una figura que le puse sobre la resección transuretral de la próstata, que es un proceder muy cómodo, muy fácil, con introducción de una cánula y a través de la uretra es que se hace la resección de la próstata. A diferencia de aquel mecanismo anterior que era tan traumático con aquella operación media en el abdomen, aquellos los sangramientos tan brutales que se producían. Esto realmente en apenas un día o 2 días y el paciente está en casa con apenas complicaciones y efectos colaterales. El cáncer de próstata es muy frecuente pasados 50 años de edad. Generalmente en pacientes que cursan con síntomas similares a una hiperplasia benigna de la próstata. Y el tratamiento oscila según la edad del paciente, oscila según la actividad sexual del paciente, la condición física que tenga y el grado incluso de extensión que tenga el cáncer. Estas enfermedades infecciosas, la orquitis y la epididimitis, o en ocasiones, las más de las veces concurren juntas, como les dije ahorita, con otros ejemplos. La orquiepididimitis que se produce no es otra cosa que es una infección secundaria que se adquiere en el testículo o en porciones del testículo, según sea. Lo de cierto es que produce un dolor muy severo. Produce incapacidad de poder estar sentado, incapacidad de cerrar la pierna. Créanme que es un dolor severo y que el reposo responde muy bien a los antibióticos en apenas un día y tanto. Ya la persona el hombre tiene una progresión y se siente mucho mejor. El tumor testicular es fácil de diagnosticar porque lo palpa el propio individuo. Lo de cierto es que
se diagnostica precozmente porque produce ese dolor precozmente y porque realmente, como es tan fácil de ver, como decir el cáncer de tiroides, como es tan fácil de ver, como es tan fácil de palpárselo, se nota siempre inmediatamente y se nota precozmente y el tratamiento se hace precoz y la más de las veces no tiene mayores complicaciones. Pero lo que sí tiene complicaciones son las enfermedades de transmisión sexual, que son las llamadas antiguamente enfermedades venéreas, dentro de las que se incluye la blenorragia, que ustedes conocen, que hemos hablado de ella, dentro de la que se incluye el herpes simple genital, dentro de la que se incluye la clamidia, dentro de la que se incluye la sífilis. Son muchas las enfermedades de transmisión sexual y muchas las complicaciones que pueden tener. Y por último, el SIDA, con mucho, la que peores consecuencias puede traerla, aún a pesar de que las hepatitis también producen consecuencias a largo plazo muy malas y que se consideran enfermedades de transmisión sexual. La disfunción sexual corre en muchas ocasiones con la infertilidad. Lo de cierto es que infertilidad es la incapacidad que tiene una pareja de lograr un embarazo durante un año de vida sexual útil. Es lo que se llama. Y las causas de infertilidad son múltiples, aún a pesar de que se invoca que es mucho más frecuente la causa de infertilidad a partir de la disfunción sexual en el hombre que en la mujer, aun cuando se estudia la mujer completamente.